Y de a poquito se van a ir sumando algunas compañeras que les pedimos que apaguen el micrófono. A ver. Eso, de a poquito van ingresando para darle continuidad a este bloque de enfermedades no transmisibles y nos quedan muy pocas clases. Increíblemente ya pasó un año, casi. Bien. Bueno, ahí ingresaron algunas. Después, lean que nuestro experto en edición para subir las clases te va a quedar una primera parte larga, lean, pero como para no, porque si la dejamos para después, muchas veces nos olvidamos de poner a grabar. No hay problema. Claro, es preferible cortar y no que falte, porque ahí no tenemos cómo agregarlo. Y de última, bueno, se verá esa parte también. Claro, por ahí tiene perlitas interesantes. Claro. Hey, podrías hacer un compilado para el cierre. Veremos. Bien. Aguantemos un par. Tenía un problema con el aparato, no sé dónde me quedé. Ya están las compañeras acá, ¿no? Estamos todos. Sí, sumamos las compañeras, faltan algunas más y podemos llegar a empezar. Así que esperemos un minutito más. Bueno, lo importante es que si alguien no estuvo en la clase anterior, ya está subida la grabación de la clase anterior, por si alguien no se pudo conectar o algo. Y creo, a ver, vamos a recordar por las dudas en algunos grupos, que ya arrancamos. Bien. Bueno, creo que estaríamos en condiciones de arrancar con un nuevamente buenas tardes, ¿cómo están? En esta segunda clase del bloque de enfermedades no transmisibles del módulo 4 del curso. Y hoy vamos a charlar dos temas muy interesantes, para el cual también nos acompañan profesionales de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, en este caso Laura Fulio, y que ahora vamos a pedir que se presente ella también, y qué tema va a charlar, que va a ser muy interesante. Lo anunciamos el otro día, Matías lo anunció el otro día, pero van a ver que va a generar debate y va a estar muy interesante. Así que, bienvenida, Laura. Bueno, muchas gracias. Pregunta al equipo docente si queremos hacer algún anuncio antes, lo dejamos para después o como prefieren. Lo dejamos para después. Le tenemos varias novedades que se las contamos después en un ratito. Así que adelante, Laura. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Laura Fulio, soy psicóloga, me especializo en tabaquismo y soy parte del equipo del Programa Provincial de Control de Tabaco. Bueno, mi presentación de hoy tiene que ver un poco con lo que es tabaquismo en general, algunas cositas que se fueron agregando por esto de los nuevos consumos, los nuevos productos de tabaco y o nicotina, y qué puede hacer un promotor con respecto a la temática desde su rol. Así que bueno, cuando quieras comenzar a compartir la presentación, arrancamos. La presentación es muy breve, es muy chiquita,
La idea es que sirva como disparador y bueno, vayan preguntando, vayamos interactuando. Me gusta más que esto sea algo dinámico y que no sea solamente yo hablando y el resto solo escuchando, ¿sí? Sino que también puedan participar. Bueno, arrancamos. Esto lo que les voy a dar son algunas herramientas en tabaquismo para que puedan tener como una cajita, ¿sí?, a la cual recurrir ante algunas situaciones en particular con personas que fuman y que no fuman también. Ahora vamos a ver por qué. Bien. En principio, ¿qué es el tabaquismo? Según la Organización Mundial de la Salud, define el tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica, ¿sí? Esto es lo importante porque no es un vicio, como se solía pensar, ¿sí?, antiguamente, sino que es una enfermedad, la tenemos que abordar como tal, adictiva, sí, porque genera una dependencia, y crónica porque, bueno, esto no es algo de lo que uno pueda curarse, ¿sí? Hay una recuperación que evoluciona con recaídas y que va afectando el estado de bienestar de las personas. ¿Por qué es importante abordar el tema del tabaquismo? Porque el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y porque la nicotina es la sustancia, que es la sustancia que tiene la planta, ¿sí? La planta de hecho se llama Nicotiana tabacum, es la única sustancia responsable de la adicción, actuando a nivel del sistema nervioso central, y eso hace que se generen cambios en el comportamiento. Siguiente. Para ubicarnos un poco cuál es la situación epidemiológica del tabaquismo en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. 44.000 personas mueren anualmente en Argentina por el consumo de tabaco. El 23,1% de la población adulta fuma, pero lo bueno es que 53,2% quiere dejar de fumar. 24,1% están expuestos al humo de tabaco ambiental en el trabajo y el 27,8% está expuesto al humo ambiental de tabaco en el hogar. El dato del 23,1% de la población adulta que fuma es provincial. Igual no es muy lejos del de Nación. Están como muy ahí a un puntito abajo o arriba. Pero son los datos generales. Esto para que veamos por qué es importante que abordemos el tema del tabaco, ¿sí? Porque no son datos menores. La siguiente. ¿Cuáles son las problemáticas asociadas al consumo de tabaco? Cáncer, todo tipo de cáncer, no solamente cáncer de pulmón o cáncer de garganta o cáncer de laringe, ¿sí? Porque la gente por ahí se queda solo con eso, y en realidad hay otros cánceres como cáncer de vejiga, cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de próstata, que también están asociados al consumo de tabaco. Bronquitis crónicas y enfisema, se exacerban los síntomas de asma para las personas que tienen asma. Es el principal factor de riesgo para la EPOC. Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, de enfermedades vasculares y de aneurisma. Y también está asociado a enfermedad reumática. Siguiente. Vamos a ver las problemáticas de salud asociadas al consumo de tabaco, especialmente en diabetes. Vamos a centrarnos en unas patologías particulares, porque son las que habitualmente son las que más se ven en los centros de salud, en la atención primaria, por ejemplo, son donde los promotores de salud desarrollan su actividad. Con respecto a la diabetes, el consumo de tabaco predispone a que aparezca cierta intolerancia a la glucosa en personas que fuman, en personas que fumaron y personas que aspiran el humo de tabaco ajeno, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos presente porque no se trata solamente de fumar o no fumar activamente, sino que si estamos expuestos al humo de tabaco, también eso nos genera
alguna patología o un riesgo de padecerlas. La insulina, que es la que ayuda a que el azúcar en la sangre entre a las células, la nicotina cambia, ¿sí? Esas células, haciendo que no respondan de forma adecuada a la insulina. Y esto aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando una persona que tiene diabetes encima fuma o está expuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros como promotores de salud? ¿Cómo podemos intervenir? Informando a las personas que padecen diabetes cuáles pueden ser las posibles complicaciones si fuman. Dar a conocer la importancia de brindar un tratamiento o de realizar un tratamiento de esta enfermedad para evitar la prevención, para prevenir las posibles complicaciones. Y resaltar la importancia de dejar de fumar para el autocuidado y para el control de la enfermedad. ¿Sí? Esto es importante que lo resaltemos siempre en todo. Dejar de fumar siempre tiene que ver con el autocuidado y nunca es tarde. Muchas veces algunas personas, no sé, tienen 65, 70, 80 años y dicen, no, pero yo ya estoy hecho, no, yo ya estoy de vuelta. Y la realidad es que dejar de fumar, a la edad que sea, siempre mejora la calidad de vida y suma años de vida, ¿sí? Aunque sean poquitos, 2, 3, 5, son importantes. Y sobre todo, mejora la calidad de vida. No solamente se trata de, bueno, ¿cuándo me voy a morir? Sino de lo bien que voy a vivir el tiempo que esté. La próxima, por favor. ¿Qué pasa con la hipertensión? El consumo de tabaco también aumenta el riesgo de muerte para las personas que tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque el tabaco, combinado con la hipertensión, resulta letal, ¿sí? Por supuesto, porque aumenta el consumo de tabaco al restringir las arterias, aumenta la tensión, y eso puede generar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo podemos intervenir al respecto? Destacando la importancia de detectar tempranamente esta situación de dos formas. Tanto si es una persona que fuma, detectar si también no hay hipertensión ahí que no está detectada, o si hay una persona con hipertensión, detectar si fuma, ¿sí? De las dos formas, porque puede ser un riesgo de ambos lados, ¿sí? Tanto que la persona ya sea hipertensa y no lo sepa, entonces también hay que detectar esto ahí, o si lo sabe, pero está fumando y no está en conocimiento de los riesgos asociados a la hipertensión y el consumo de tabaco. Y siempre promover la cesación tabáquica para mejorar la calidad de vida. Siguiente. ¿Qué pasa con la enfermedad renal crónica? Está demostrado que consumir tabaco favorece el desarrollo de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Esto porque está asociado también a la existencia de nefroesclerosis, ¿sí? Que son ciertas complicaciones que se presentan en pacientes con enfermedad renal crónica, y de glomerulonefritis, es raro el nombre. ¿Y cómo podemos intervenir con esto? Es importante que podamos optimizar el diagnóstico y el tratamiento oportuno, ¿sí? Y aconsejar dejar de fumar para prevenir la evolución de este daño. El daño ya puede estar hecho. Hay muchos daños que no los vamos a revertir por dejar de fumar. Lo que sí podemos hacer es frenar la evolución y mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y siempre tratar de hacer foco en concientizar sobre la salud renal y la relación con el consumo de tabaco, mejorando la calidad de vida. Siguiente. Eso con lo que tiene que ver fundamentalmente con estas tres patologías que son las que suelen presentarse más habitualmente en los centros de salud en atención primaria. Ahora, estuvimos hablando sobre el ambiente libre de humo de tabaco, ¿sí? Y la nicotina. ¿Qué pasa si yo no fumo, pero fuma la persona que está al lado mío, sea en mi casa, en el trabajo, en mi entorno? Todas las sustancias tóxicas que contiene un cigarrillo, que son más de 7.000,
se liberan cuando se enciende y se dispersan por el ambiente y se adhieren a las cortinas, a los muebles, a las paredes, a la ropa, ¿sí? A todo lo que hay. No es que uno abre la ventana, ventila y listo, ya está, ya se fue el olorcito. Si se fue el olorcito, echo desodorante de ambiente y ya está. No funciona de esa manera, porque todas estas partículas que se desprenden del cigarrillo cuando se enciende, que forman este humo ambiental, esto queda adherido, ¿sí? Si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar a la casa de una persona que fuma y que fuma adentro, o tienen la oportunidad, miren el techo. Lo van a ver amarillento y pegajoso. Eso es la nicotina y el alquitrán que se adhiere a las paredes. Y si ustedes le quieren pasar un trapito o algo, lo van a sentir así como denso, ¿sí? Bueno, todo eso que ustedes ven en las paredes queda en los pulmones de la persona que fuma también. A esto se le llama humo ambiental de tabaco. ¿Mm? Y está catalogado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como un carcinógeno de grado A. Esto significa que no hay dosis segura. No es que un cigarrillito o dos no pasa nada. No funciona así. Con el tabaco no hay dosis segura. ¿Mm? Siguiente. Esto es importante porque si yo no fumo, pero estoy expuesta al humo de tabaco ajeno, tengo exactamente las mismas posibilidades de padecer alguna enfermedad o tener los riesgos de padecerla que para la persona que fuma. Ahora, ¿me tengo que cuidar solo del cigarrillo? Y ahora no solamente se trata del cigarrillo, porque hay nuevos productos de tabaco y nicotina. Por ejemplo, tenemos las bolsas de nicotina, que están siendo actualmente un tema de discusión. ¿Qué son? Vamos a hablar primero de lo que son. Al lado tienen unas imágenes sobre unas cajitas muy atractivas, muy simpáticas, porque parecen hasta esos caramelitos que vienen en estas cajitas muy copadas. Son pequeñas bolsitas que se colocan entre el labio y la encía. Contienen un polvo compuesto de nicotina, de saborizantes, ¿sí? Para hacerlos más agradables y menos ásperos, que liberan nicotina por absorción de la mucosa, ¿sí? Estos productos son desechables, no requieren combustión ni vapor, por lo tanto, se promocionan como no hacen mal al otro, no hay daño a personas que no consuman tabaco, como por ejemplo el fumador pasivo. Y se disuelven en la boca sin necesidad de escupir, ¿sí? Casi como que es un caramelito. Pero no son tan inofensivas. Primero porque siguen teniendo nicotina, siguen generando adicción, y también tiene daños que lo vamos a ver en la próxima. Los niveles de nicotina en sangre que se puede alcanzar con estas bolsitas de nicotina, incluso puede superar a los que se alcanzan con el consumo de cigarrillos tradicionales. ¿Mm? Por lo tanto, no hay que desestimarlos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las problemáticas asociadas al consumo de las bolsas de nicotina? Hay unos cuantos daños significativos que tienen que ver con la recesión gingival, ¿sí? Son las encías que se retraen, inflamación, lesiones blancas precancerosas, leucoplasia, úlceras, la boca seca, mayor riesgo de caries y enfermedad periodontal. Fundamentalmente, el daño va a ser más en la boca, claramente porque se absorben por mucosa, entonces los daños se van a centrar en la boca. Pero también podemos encontrar daños en diferentes órganos como con el cigarrillo tradicional. Y también otro tema importante es que ustedes sabrán o no, les digo, cuando una persona va a ser operada, se va a someter a una cirugía y fuma, generalmente le piden que al menos un tiempito antes de la cirugía deje de fumar. ¿Esto por qué? Porque la nicotina genera vasoconstricción, reduce el flujo sanguíneo y dificulta la cicatrización, ¿sí? Esto es un dato aparte. La siguiente. Estos temas, ¿por qué se los agrego, los comento? ¿Por qué me parece importante que los promotores de salud tengan esta información?
porque el promotor de salud tiene mucho contacto con la población, con la comunidad, y son los que pueden detectar este tipo de cuestiones. Si una persona está consumiendo, porque por ahí decís, ¿fumás? No, porque no consideran el vapeo, o las bolsas de nicotina, o los cigarrillos armados, o los cigarrillos electrónicos, como un consumo de tabaco, como fumar, ¿sí? Entonces, si ustedes preguntan, ¿fuma? No, listo, se van a quedar con eso. Y van a registrar, no, no fuma. Y no van a saber que hay daños que se ocasionan también con otro tipo de productos, ¿sí? Porque fumar no es solamente el típico cigarrillo tradicional que nosotros conocemos. Otro de los productos de nuevos consumos es el vapor, que este ya lleva un tiempito y lo conocemos, que es el cigarrillo electrónico, ¿sí? Que generalmente no es humo lo que larga, sino un vapor por un calentamiento del dispositivo y un aerosol que se aspira simulando el acto de fumar. Estos vapers también tienen sustancias tóxicas y cancerígenas, y también tienen nicotina, por más que digan, no, tiene solo saborizantes y productos inocuos. En realidad no es así. Estos productos los comercializan, los producen y comercializan las tabacaleras. Y las tabacaleras quieren que uno los siga consumiendo. Por lo tanto, si fuesen tan inocuos e inofensivos y no generasen ningún tipo de adicción, la gente podría dejar de consumirlos, quizás, y a ellos no les interesa, ¿sí? Entonces, cuando dicen esto de que no son tóxicos, que no son adictivos, que no tienen nicotina, no creamos este discurso, ¿sí? No son inofensivos. Estos productos se promocionan en redes sociales, apuntan a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos abordar estas temáticas, porque la población joven es la que está en riesgo. Y ahí se me escapó algo, porque dice, en Argentina no está permitida la importación, venta y distribución de dichos dispositivos, pero ahora, con esta nueva reglamentación, sí están permitidos. Entonces ahí, nosotros como personal de salud, vamos a tener que hacer un trabajo fino de detección y de información y de concientización, sobre todo en la población joven, para que sepan a qué se están exponiendo y se informen y, bueno, puedan tomar una decisión más apropiada. La siguiente. ¿Y cuál es nuestro rol como equipos de salud en todo esto? A ver, la siguiente. El equipo de salud puede hacerlo, por empezar, y debe intervenir al encontrarse ante una persona que fuma. Porque muchas veces uno dice, pregunta, lo registra, si hay posibilidad de registrarlo en la historia clínica o en alguna ficha o sea la actividad que uno esté haciendo, y lo registra y ya está. Como si ahí terminase nuestra tarea. Y la realidad es que no. Nosotros podemos, además de interrogar y detectar, podemos hacer alguna intervención. ¿Y cuál puede ser? En la consulta con un usuario, una usuaria, o paciente o persona que consulta, como quieran decirlo, primero, más que nada, antes que nada, es importante averiguar si esta persona fuma, ¿sí? O consume algún producto de tabaco y o nicotina, como los vapers o las bolsitas de nicotina. Para eso es importante que lo preguntemos siempre. No importa que a esta persona la veamos en forma semanal o quincenal o mensual, porque tal vez asciende en ese centro de salud y, bueno, lo vemos habitualmente. Siempre preguntemos, porque el estado de una persona con respecto a su situación tabáquica puede cambiar. Quizás una persona que antes no fumaba, ahora volvió a fumar. O una persona que fumaba, dejó de hacerlo, ¿sí? Entonces siempre está bueno que interroguemos en cada
en cada oportunidad que podamos o que veamos a esta persona. Y no solo nos quedemos con si fuma o no fuma, sino también con si está expuesto al humo de tabaco ajeno, ¿sí? Por esto que hablaba al principio, que una persona que está expuesta al humo de tabaco ajeno tiene los mismos riesgos de padecer enfermedades que la persona que está fumando. Porque esto nos puede ser muy útil al momento de intervenir, para decidir cuál es la intervención más adecuada. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Algunas de estas cosas las sabían? ¿No? ¿Les parece como tema repetido? A ver, vayan diciéndome, veo deditos. ¿Vamos bien? Pueden hablar, activen el micrófono si pueden hablar. Bueno, bien. Bien, la siguiente, Miguel, por favor. ¿Y cuáles serían algunas de estas intervenciones? ¿Qué pasa si la persona me dice, no, yo no fumo? Ah, bueno, ¿anotamos? No, felicitémoslo. Qué bueno, buenísimo, qué bien que no fumás. Es lo mejor que puedes hacer por tu salud. La verdad, te felicito, fantástico. ¿Por qué? Porque esto anima, mantiene las ganas y la voluntad de seguir sin fumar. Si fuma, y ahí vamos a dedicar unos minutitos a preguntar ahí, a ser un poquito más incisivos. Si hizo intentos previos, si alguna vez dejó de fumar, si lo hizo, cuánto tiempo estuvo sin fumar. Esto porque es información importante para capitalizarla, ¿sí? Porque podemos sacar mucha información de ahí. Si esta persona logró dejar de fumar alguna vez, aunque sea, no sé, 3, 4 días, wow, es importante. Significa que puede hacerlo, ¿sí? Entonces, hay gente que te dice, no, pero yo no pude dejar de fumar, no, yo no lo logré. Pero estuviste 2 o 3 días sin fumar, eso es muy importante, porque para una persona que fuma, que quizás nunca logró estar sin fumar, 2 o 3 días es un montón. Y eso marca que puede hacerlo, ¿sí? Muchas veces las personas que fuman se aferran al, no, lo intenté y no pude, o no puedo, o no se puede, y se quedan con eso. Entonces siempre hay que seguir intentando. Si pensó intentarlo, si no lo intentó nunca, y si le cuesta tomar la decisión, que quizás te dice, sí, la verdad lo pensé, tuve alguna vez la idea, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no terminás de decidirte? ¿Qué te frena? ¿Sí? Seamos un poquito ahí como más incisivos, de buen modo, sin ser cuestionadores, sin que suene crítico, más para saber nosotros, más que para saber nosotros, para que se lo pregunten ellos, para que se escuchen ellos mismos lo que están diciendo, para que se piensen, para que piensen acerca de su consumo o su relación con el tabaquismo. ¿Bien? Siguiente. Es importante que la intervención que hagamos, sea cual sea acorde a la situación, al momento que está atravesando la persona, a la posición que tiene frente al consumo de cigarrillo, porque si la intervención no es la adecuada, no va a surtir efecto y quizás dejamos pasar una oportunidad importante. Para eso tendríamos que tener en cuenta cuál es la situación de esta persona con respecto a su consumo de tabaco. La siguiente, Miguel, y vamos a ver un sencillo esquema, que es el esquema de Prochaska, lo habrán visto quizás alguna vez o en otras, asociado a otras cuestiones, o acá mismo lo conocen. Esto tiene que ver con los estadios de cambio, que tiene que ver con cuál es la situación, en qué momento, en qué etapa se encuentra esta persona con respecto a algo. La comida, el consumo de tabaco, otras sustancias o lo que sea. Puede encontrarse en precontemplación. ¿Y esto qué significa? Que no tienen la más mínima gana o el más mínimo interés en dejar de fumar. Hay una absoluta resistencia al cambio. Son esas personas a las que si ustedes le dicen, ¿te gustaría dejar de fumar? No, ni ahí. ¿Por qué habría de hacerlo? Si yo estoy bárbaro, a mí no me pasa nada, no me hace mal, yo lo manejo.
¿sí? Esto es una persona que está en precontemplación. Si nosotros tratamos de intervenir en esta etapa, probablemente nos choquemos contra una pared. Porque la persona no está preparada para asumir algo, para aceptar un cambio o para aceptar que el cigarrillo puede llegar a ser un problema, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la persona está en contemplación? Y es la persona que te dice, la verdad lo pensé alguna vez, sí, me gustaría. Quizás lo intenté alguna vez, pero no sé, me costó un poquito. Pero ya visualiza el cambio, ¿sí? Ya hay ahí un planteamiento, un interés, una pregunta con respecto a dejar de fumar. Ahora, puede que esta persona ya esté decidido y diga, no, yo me quiero sacar el cigarrillo encima, ya está, yo quiero terminar con esto. Listo, esa es una persona que está en preparación, está listo para, y decidido o decidida para trabajar sobre el cambio. Puede que esté en acción, que diga, no, yo ya estoy intentando dejar de fumar, estoy yendo a algún lugar, o lo estoy haciendo solo, o me estoy sirviendo de algunas otras herramientas. Puede que esté en mantenimiento, que ya haya dejado de fumar y está, no sé, ahí a 4 o 5 meses de haber dejado de fumar, entonces está en proceso de mantenimiento, ¿sí? Está sosteniendo la decisión de dejar de fumar. Y algo importante, también puede estar en recaída. Como ven, la recaída es parte del proceso, ¿sí? Porque no es algo que sucede como un fracaso, para nada, ¿no? Nunca la recaída es un fracaso. Hubo un intento, no tuvo el resultado esperado, porque no siempre se consigue dejar de fumar a la primera, a veces tampoco con la segunda vez o en el segundo intento. Y estos intentos son muy interesantes, son muy ricos para capitalizarlos, para aprender a ver qué cosas fallaron, qué debería haber hecho diferente, en qué momento volví a pensar en el pucho, ¿hubo alguna situación en particular? ¿Mm? Y todo esto me sirve para que la próxima vez que vuelva a intentarlo, ya tenga una experiencia previa que me permite poder manejarlo mejor si me vuelve a pasar lo mismo o si me vuelvo a encontrar en el mismo lugar. Bien, la siguiente. Este es un esquema que resume lo anterior, que más o menos es lo que ustedes le podrían preguntar a una persona con la cual se encuentran y detectar así si fuma o no fuma o qué tipo de persona tenemos enfrente con respecto a la situación tabáquica. ¿Usted fuma? No. ¿Ha fumado alguna vez? No. Listo. Persona no fumadora, felicitamos, pitos y matracas. Ahora, me dice, ¿usted fuma? No. ¿Fumó alguna vez? Sí. Bien. ¿Cuánto hace que dejó de fumar? Si esta persona me dice que dejó de fumar hace más de 6 meses, está en mantenimiento, ¿sí? ¿Y ahí qué hacemos? ¿Lo dejamos? Ah, buenísimo, listo, ya está, les dejó. Lo dejamos ahí. No, no, no. ¿Estás bien? ¿Cómo vas? ¿Necesitas ayuda? ¿Te podemos acompañar en algo? ¿Sí? Porque esta persona puede llegar a sufrir una recaída si se enfrenta a una situación complicada que a lo mejor no puede manejar. Y si está acompañado, por supuesto que esto lo va a sobrellevar mucho mejor. Bien. Ahora, ¿qué pasa si me dice que no, que hace menos de 6 meses que dejó de fumar? Entonces esa persona ya está en acción, ¿sí? Ahí también podemos intervenir preguntando, bien, buenísimo, felicitamos, pero ¿lo estás haciendo solo? ¿Lo estás haciendo con tratamiento en algún lugar? Si nos dice que está en tratamiento, listo, respetamos y dejamos que siga ocupándose el equipo que lo esté tratando. Si me dice, no, lo estoy haciendo solo, no sé, me ayudé con la guía o, no sé, a pulmón. Bueno, necesitas ayuda, podemos acompañarte en este proceso, necesitas algo, ¿sí? Siempre el acompañamiento ayuda a que podamos prevenir las recaídas. Ahora, vamos para el otro lado. ¿Qué pasa si la persona me dice que sí fuma?
¿Considera dejarlo? No. Precontemplativo. Acuérdense en que esa es la persona que no tiene ningún interés en dejar de fumar. ¿Y lo dejamos ahí solo también? No. También le hacemos una intervención, que es el consejo breve. Y cuando digo breve, es breve. Es 2 minutitos, nada más. No cuestionando, no criticando, simplemente él, bueno, sería fantástico si dejaras de fumar, la vida sin cigarrillos es mucho mejor. Ustedes pueden armarse todos los speech que quieran, que apunten a conectar también lo que esta persona por ahí trae como inquietud con el tema del tabaco, ¿sí? Entonces ahí decimos, bueno, mira, la verdad, sería bueno que te plantees algún día dejar de fumar, pensalo, qué sé yo, dejar de fumar es un cambio de vida, sinceramente la gente que dejó de fumar no se arrepintió. Bueno, pueden hacer algún otro comentario, algo muy chiquito y cortito, y lo dejan ahí que reflexione, como digo yo, lo dejan en remojo, ¿no? Que lo piense. Pero puede que nos diga que sí considera dejarlo. Entonces ahí también preguntamos, ¿lo intentarías en los próximos 2 meses o en el próximo mes? Ouch, no sé, es muy pronto, no, quizás más adelante. ¿Cuánto más? ¿En 6 meses? Bueno, ahí podría llegar a ser. Bien, entonces esta persona está en contemplación. No todavía, pero lo considera. Ahí también podemos hacer el consejo breve y quizás alguna pequeña cosita de entrevista motivacional, como ayudándolo a decir, ¿qué te frena? ¿Qué es lo que no termina de hacer que te decidas? ¿Y qué relación? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Qué pensás que te pasaría si dejas de fumar? Pequeñas preguntas como para hacerlo reflexionar y hasta pensar acerca de él, de esa misma persona con su consumo, ¿sí? O puede que nos diga que sí, que la verdad ya le gustaría dejar de fumar, que ya está, que es una persona que está harta de dejar del cigarrillo, de que no se banca el olor, que ya está, que se lo quiere sacar de encima. Listo, entonces esa persona está en preparación, ¿sí? Y ahí ya podemos hacer otro tipo de intervención. Si en nuestro centro de salud hay cesación tabáquica, podemos derivarlos y comenzar con la batería diagnóstica. Hay muchos promotores de salud que trabajan en cesación tabáquica y que pueden hacer esta parte, ¿sí? Para trabajar en intervención breve en cesación tabáquica no es necesario ser un profesional, ¿sí? Esto lo pueden hacer médicos, psicólogos, enfermeros, promotores de salud, farmacéuticos, cualquier persona que tenga una formación, una capacitación en tabaquismo puede trabajar en intervención breve, ¿sí? Puede hacer una intervención breve. Por eso que si ustedes están en un centro de salud y ese centro de salud tiene cesación tabáquica y a ustedes les interesa la temática, pueden sumarse y pueden intervenir también en una intervención breve. Bien, la siguiente. Pero vean cómo, según la situación y la etapa en la que está la persona, la intervención puede variar. El consejo breve siempre, eso no debería faltar. El consejo breve ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle porque es importante y porque generalmente es lo que todos deberíamos hacer como personal de salud. Algo que también es importante tener presente y es que el personal de salud siempre interviene, sea en forma positiva o en forma negativa. Esto es como la comunicación, no hay posibilidad de no comunicar. Bueno, esto también. Si una persona que está como agente de salud en un centro de salud, en una unidad sanitaria, no tiene ningún interés en tratar la temática, está interviniendo, en forma negativa, pero está interviniendo. El decir, esto a mí no me interesa, es un mensaje también. Entonces, tenemos 2 tipos de intervenciones que podemos hacer como agentes de salud. Una intervención positiva, que es el personal
de salud motivado, preocupado por el tabaquismo, que interroga, que detecta, que interviene. Generalmente está más asociado al personal de salud que no fuma, porque esto refuerza el mensaje de que el tabaco y la nicotina son perjudiciales para la salud. Pero sabemos que también hay personal de salud que fuma. ¿No puede intervenir? Sí, obviamente que puede intervenir igual, aunque fume. Pero también hay que considerar hasta qué punto esa intervención no va a estar un poco sesgada por su propia posición frente al consumo, ¿sí? Entonces, una persona que fuma y que también no tiene muy resuelto su vínculo con el tabaco, puede que no sea un personal muy motivado, que no le preocupe el tabaquismo porque no lo considera un problema de salud, y que quizás no interroga o no interviene, o no se preocupa por detectarlo, ¿sí? Sea porque no lo tiene en cuenta o porque quizá lo confronta un poco con su propio consumo y no quiere, ¿sí? Y acá el mensaje es un poco distinto, que es, si yo, que soy personal de salud, fumo, entonces no debe ser tan malo, ¿sí? No es tan un verdadero problema. Por eso digo que hay dos tipos de intervenciones. También hay personal de salud que fuma y suele ser muy directivo porque le molesta su consumo, porque somos todos personas, ¿sí? Claramente, esto es algo que nos atraviesa a todos. Sabe que es algo que tiene que revertir y bueno, como toda persona, puede estar costándole tomar esa decisión o hacer ese cambio, lo cual no signifique que no esté consciente de que esto no es perjudicial para la salud y que hay que hacer algo al respecto, ¿sí? Él o ella y la persona a la que está asistiendo. ¿Se entiende esta parte? ¿Hay dudas, preguntas? Qué silenciosos que están. ¿No entendieron todo o no entendieron? Bueno, la siguiente. También es importante que preguntemos si las personas están expuestas, además de si fuman, si están expuestas al humo de tabaco en su hogar. ¿Alguien con quien conviva en su hogar fuma? O si está expuesto al humo de tabaco en su trabajo, ¿sí? Si alguien con compañero o compañera de trabajo fuma en su lugar de trabajo. Esto es importante también porque sería bueno preservar también estos espacios. Por esto que decíamos de que, bueno, no fumar, pero estar en presencia de personas que fuman hace mal a todos. ¿Los centros de salud son espacios libres de humo? Sí, deberían serlo. Sí, por supuesto. Lo cual no significa que a veces haya algún lugarcito, sobre todo en los lugares que tienen guardias, quizás, que haya algún lugarcito donde, bueno, es el sector de los fumadores. O fuman quizás en un patiecito donde se juntan todos, ay, pero donde pasan justo las personas y se ve. Entonces, ay, ¿vos qué me vas a venir a decir si recién te vi fumando? ¿Sí? Esto es como que de alguna manera también resta autoridad moral, porque ¿qué me vas a venir a decir? Vos que te estoy viendo acá el atado de cigarrillo en la chaqueta, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que uno como personal de salud puede no fumar? No, sí puede hacerlo, pero quizás no nos olvidemos que además de personas que fumamos, somos personal de salud y que tenemos que cuidar estos detalles, ¿sí? Yo en mi vida privada, yo no fumo, pero me ubico en el rol de una persona de salud. Yo en mi vida privada fumo, lo cual no significa que como agente de salud mi rol es diferente, ¿sí? Y ahí no fumo, cuido mi imagen, porque también de esto depende el mensaje que voy a transmitir y el que va a recibir la persona que está frente a mí, ¿sí? Esto sin ánimo de criticar ni juzgar a nadie, ¿sí? Somos todas personas y a todos nos pueden atravesar diversas situaciones. Es como pensar que yo como psicóloga tengo la vida resuelta y nunca voy a tener problemas con mi pareja, nunca voy a tener problemas con mis hijos y nunca voy a tener problemas con nadie. No, porque vos sos psicóloga, vos tenés que tener todo resuelto. Y no, ¿y por qué voy a tener todo resuelto? Yo también me mato con mis hijos, yo también discuto, yo también me pasan cosas y no sé cómo manejarlas.
porque soy una persona común y corriente, con algunas herramientas más, pero para los otros, siempre para uno cuesta como un poco más aplicarlas. Acá es exactamente lo mismo, pero es bueno que lo podamos tener presente, porque si lo tenemos presente podemos hacer algo al respecto, ¿sí? Quizás no solo para los otros, sino también para nosotros mismos, ¿sí? Bien, la siguiente. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las intervenciones que puede hacer un promotor de salud? Consejo breve e intervención breve. Bien, son como las dos más puntuales. El resto sí, quizás ya tienen que ver más con intervenciones de personal más especializado, como la intervención intensiva. Vamos con la siguiente. Sí, porque creo que hay algo abajo. Ahí está. Consejo breve. Imagínense un médico, un enfermero, un promotor de salud, a un agente de salud X, que le dice a una persona, lo mejor que podría hacer por su salud es dejar de fumar y o consumir nuevos productos de tabaco y nicotina. Agreguemos eso, no nos olvidemos, porque ahora no es solo el cigarrillo convencional. Es un consejo, breve, chiquito, cortito, ¿sí? Simple. La siguiente. El consejo breve es una estrategia clave. Es muy importante, aunque a ustedes pueda parecer muy tonto, suma en un 2 o 3% el éxito de dejar de fumar sobre una persona que no se le hizo ningún tipo de intervención en consejo breve. Solo toma 2 o 3 minutos, ¿sí? Debe ser claro, explícito de dejar de fumar, vinculándolo siempre que sea posible al consumo de tabaco y la patología o sintomatología que la persona traiga. No sé, si viene un adolescente y ustedes le dicen, no, porque el tabaco te va a provocar, no sé, dolores en las piernas y después cuando tengas que subir las escaleras y te va a traer hipertensión y te va a traer esto y aquello. El chico lo ve a años luz eso, ¿sí? Es como que no se va a preocupar de eso ahora. Ahora, si ustedes lo vinculan con que quizás les va a llegar a traer dificultades en el rendimiento sexual, en el rendimiento deportivo, eh, mal aliento, quizás tenga que ver mucho con la imagen, ¡ouch! Ahí ya le estás tocando un poquito más lo que tiene que ver con su etapa, ¿sí? Entonces, lo importante es que podamos vincular este consejo un poco con lo que la persona nos trae, ¿sí? Para que pueda ser más efectivo. O con los intereses que manifiesta. Si es una persona súper saludable, que se cuida con la comida, hace ejercicio, actividad física, pero fuma. Ahí es, che, ¿no es un poco contradictorio? Porque la verdad es, te cuidas en todos y el cigarrillo, ¿qué pito toca ahí? ¿Qué hace? Entonces es, oh, ¿qué pasó? Sí, tenés razón, ¿sí? Entonces siempre tratar de vincularlo a esto. La siguiente. La intervención breve la podemos resumir en 5A. Averiguar, ¿sí? Si la persona fuma o no. Aconsejar, dar ese consejo antitabáquico, cortito. Apreciar y evaluar, valorar la motivación, cuántas ganas tiene esta persona de hacer algo al respecto. Asistir, si quiere dejar de fumar, brindar un tratamiento, ¿sí? Para dejar de fumar, y acompañar, ¿sí? Programar un seguimiento. Y esto lo puede hacer todo el equipo de salud en el primer nivel de atención. Puede y debería, ¿sí? Hacerlo. Independientemente del motivo de la consulta, porque ustedes piensen que esto no es una persona que viene al consultorio de cesación tabáquica y a qué viene, a dejar de fumar, ¿sí? Esto es una persona que consulta en un centro de salud por X motivo y nosotros estamos detectando esta problemática, que quizás para la persona no es una problemática, pero nosotros tenemos que tratar de concientizarlo y de instalarle que sí es una problemática para que pueda decidir hacer algo al respecto. La siguiente. Bueno, muchas veces
plantearse dejar de fumar puede resultar una decisión difícil, porque el cigarrillo para cada persona simboliza algo diferente, porque hay muchas cosas para procesar, porque no se trata solo de dejar de prender y apagar cigarrillos, y para eso nosotros como agentes de salud tenemos que tratar de tener una escucha activa, una mente abierta, ¿sí? Que favorezca esta posibilidad de ayudarlos, de brindarles una ayuda o un acompañamiento. Por eso es importante estas tres cosas: preguntar, informar y escuchar. Sobre todo escuchar también mucho, a ver qué nos trae la persona, cuáles son sus intereses, sus inquietudes, sus miedos, ¿sí? Sus experiencias pasadas, ¿sí? Bien, la siguiente. Hay mucho para decir de tabaco, pero bueno, tampoco vamos a extenderlo demasiado. Estos son los beneficios que una persona que deja de fumar va a obtener según pasa el tiempo. A los 20 minutos, la presión arterial disminuye, a las 8 horas se nivela el monóxido de carbono en sangre, a las 24 horas disminuye la probabilidad de un ataque cardíaco, y así van sumándose ventajas y beneficios, hasta que cuando llegamos a los 15 años, los riesgos de enfermedades es exactamente igual al de una persona que nunca fumó, ¿sí? O sea, cuando alguien les diga, pero si total, yo ya estoy hecho, bueno, recuérdenle esto, porque a los 20 minutos ya empezamos a tener beneficios, ¿sí? Bien, la siguiente. Y nosotros como equipos de salud tenemos la responsabilidad, el compromiso de tomar conciencia, primero nosotros como equipos de salud, de que estamos ante una problemática importante y promover una vida libre de tabaco y de nicotina en todas sus formas de consumo. Ahora tenemos que también tratar de incorporar esto, ¿sí? También nosotros, que estamos iniciándonos en todos estos nuevos procesos, lo tenemos que empezar a incorporar y transmitirlo para que a su vez ustedes también lo puedan transmitir, que no es solamente el cigarrillo convencional, ¿sí? También ahora tenemos que darle mucha importancia a las bolsas de nicotina, los vapers, cigarrillos electrónicos. ¿Bien? Bueno, la siguiente. Estas son todas, pasalas si querés, son todas las páginas sobre donde hay recursos, el mapa de geolocalización de los efectores, folletería virtual, digital, folletería digital, acá tienen la 5A, la guía de autoatención para dejar de fumar, una guía de conformación de consultorios también, la situación epidemiológica del tabaquismo en la provincia de Buenos Aires, si quieren tenerlo. Todo este material está en la página del ministerio, ¿sí? Esos son todos recursos para que ustedes los tengan a mano y que sepan que están disponibles para cuando los necesiten, para consultarlos, además de, por supuesto, contactarnos a nosotros, ¿sí? Bueno, hasta acá nuestra presentación. Muchas gracias por su amable atención, silenciosa la atención, así que bueno, espero que les haya sido de utilidad, que haya sido claro, que les haya servido. Si hay preguntas, dudas, no le quiero sacar mucho tiempo a Mica. Creo que seguramente estuvo muy buena la presentación, pero seguramente nos interpeló fuertemente, porque la mayoría de las personas que están, no sé si la mayoría, pero muchas de las que están aquí, seguro también, además de fumar, seguramente se encuentran en la comunidad todo el tiempo con esta situación y bueno, seguramente tiene algo para preguntar, aportar. Seguramente. No quise preguntar cuántos de los presentes fumaban, porque a veces lo hago, pero bueno, suena como que medio, se quedan ahí como, y no pasa nada, porque está bueno saberlo, porque nada, pueden querer cambiar de bando. Les digo que es re lindo, yo nunca fumé, vengo de una familia recontra fumadora, mis papás murieron por enfermedades asociadas al tabaco, y mi hermana fuma como un esfuerzo, así que yo le tengo una aversión total al cigarrillo.
Siempre digo que quizás la disponibilidad que tuve, porque nada, yo era chica y había siempre arriba de la mesa 3 atados de cigarrillos, el de mi mamá, el de mi papá y el de mi hermana. Y esa disponibilidad a mí jamás me prohibieron fumar. ¿Será que nunca me llamó la atención? Al contrario, siempre me generó rechazo. Y por suerte, bueno, mis hijos tampoco fuman, entonces, nada, somos la segunda etapa, la segunda generación y tercera fue más saludable. Pero he padecido mucho el tema del cigarrillo como fumadora pasiva. De hecho, tengo algunos problemas respiratorios de haber sido fumadora pasiva, ¿sí? Eran 3 atados de cigarrillo todo el tiempo, en mi casa todo por día. Y además de eso, bueno, nada, el hecho de tener familia que ha tenido enfermedades asociadas al consumo de tabaco y bueno, entonces como familiar también es algo que genera como cierta impotencia, es decir, che, trabajo en esto y no puedo hacer nada al respecto, porque es una decisión del otro. Pero nosotros sí podemos tratar de informar, de concientizar y no insistir, no romper ahí los cocos, como digo yo, porque si no después terminamos expulsando a las personas porque se terminan yendo, porque no, ahí siempre están con el tema del cigarrillo y me quieren convencer. No se trata de ahuyentarlos, pero sí de informarlos, de orientarlos, de acompañarlos en cualquiera sea la decisión que tomen, pero al menos que sepan qué decisión están tomando. ¿Sí? Creo que eso es lo importante. Alguna experiencia seguramente que tenga alguien para compartir desde la promoción, desde ese contacto con la comunidad. Si alguien quiere. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Yo estoy en cama, perdónenme, por eso no salgo. Pero para mí, yo no fumo y en mi casa no fuman tampoco. Pero la verdad que yo en lo particular no sabía que por más que ventiles la casa, la nicotina queda en cortinas, almohadas. No lo tenía, la verdad que no, ni tampoco el techo. Queda por meses. Sí, he visto, he entrado en casas de gente que fuma y sí tiene un olor particular, distinto. Sí, eso sí me doy cuenta, pero nunca, la verdad que no sabía. Para mí es una información importante porque no sabía y lo perjudicial que es para los que conviven que no fuman. Así que muchas gracias por ese dato porque yo no lo tenía. Bueno, me alegro que haya servido. ¿Alguien más antes de pasar a Guadalupe que está por ahí? Bueno, después en el espacio de práctica lo vamos a retomar a esto, vamos a charlarlo. Bueno, seguramente. cualquier duda o consulta, estábamos a disposición. Bien. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Laura. No, por favor. Bien. Y creo que Guadalupe la vi por ahí ya. No sé si querés. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola a todos y todas. Sí, yo soy Guadalupe Cabana y también está mi compañera Micaela Fiordelli. Estamos Micaela. las dos parte del área con la presentación de alimentación. Perfecto. Presentación que quieren compartir ustedes, quieren probar, así. Sí, ahí mi compañera Miki, ¿querés probar si podés vos? Hola, ¿qué tal? Sí, ahí pruebo si Dale, se ve. yo ahí te aviso. Sí, ponela en presentación pantalla, espectacular. Se ve re bien. Joya. Perfecto. Bueno, Miguel, cuando vos nos digas, nosotras empezamos. Estamos en plena clase, así que ya Ok. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, mi nombre es Micaela Fiordelli, soy licenciada en nutrición, junto con Guadalupe Cabana, Lucía López de Armentia y Marina Genovese formamos el área de nutrición comunitaria dentro de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, esperamos que les sea útil lo que les trajimos para compartir.
Bueno, un poco pensamos como esta clase o esta charla, ¿sí? Lo que es, y la nombramos en alimentación como eje clave en la prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, entendiendo que uno a través de la buena alimentación o la correcta alimentación puede prevenir el desarrollo de un montón de factores de riesgo o enfermedades, y a su vez uno puede potenciar o mejorar los tratamientos cuando uno lleva a cabo una buena alimentación o una alimentación adaptada a la patología tal vez de base que presente. Bien, a ver si pasa, ahí va. Bien, bueno. Como punto de partida, una de las cosas sí importantes, seguramente ustedes ya vienen hablando sobre lo que son las enfermedades no transmisibles, están en territorio trabajando, seguramente hay muchas dudas o consultas o actividades en lo que respecta a alimentación que seguramente vienen haciendo a nivel territorial. Pero bueno, como punto de partida, entender que las enfermedades no transmisibles representan la principal causa de muerte prematura y de discapacidad en la población. En Argentina, en general, son responsables del 73,4% de estas muertes. ¿Sí? Las principales, ¿sí? Enfermedades no transmisibles son las cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades renales y respiratorias crónicas y algún que otro tipo de cáncer. Y a su vez, ¿sí? Estas enfermedades no transmisibles se caracterizan porque presentan factores de riesgo común y modificables. Bien, como bien decíamos, sí, estas enfermedades no transmisibles comparten una serie de factores de riesgo, los cuales son hábitos y conductas que aumentan la posibilidad de desarrollar estas enfermedades y que, bueno, es necesario conocer y poder trabajar en la prevención. Cuando hablamos de estos factores de riesgo, nosotras hacemos referencia a lo que es una alimentación inadecuada, al tabaquismo, que justamente tuvieron la clase con Laura acerca de tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y lo que es inactividad física. También es importante entender que estas enfermedades no transmisibles no dependen solo o únicamente de decisiones individuales, sino que muchas veces estas enfermedades están influenciadas por condiciones que nos ofrecen nuestros entornos. La Organización Mundial de la Salud define a los entornos o a los entornos saludables como aquellos que apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprenden los lugares en donde viven las personas, la comunidad local, el hogar, los sitios de estudio, los lugares de trabajo y el esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y a las oportunidades para su empoderamiento. Es decir, estos entornos, cuanto mayor acceso a determinados servicios o cuanto más favorable sea, mejor para poder prevenir el desarrollo de estas enfermedades no transmisibles. Bien, como uno de los factores de estos de riesgo que veníamos hablando, ¿sí? La alimentación inadecuada es uno de los que en la mayoría de los casos es por ahí la que predomina para el desarrollo de enfermedades. Pero bueno, también es importante entender que cuando hablamos de alimentación saludable, hacemos referencia a aquella alimentación que nos aporta todos los nutrientes esenciales, ¿sí? Y la energía necesaria que requiere cada persona para poder llevar a cabo las actividades diarias, ¿sí? Y mantenerse saludable. Incluye o involucra los valores, las culturas, las identidades y los hábitos, ¿sí? Respondiendo a un consumo amigable con el medio ambiente. Llevarla a cabo a lo largo de la vida, sí, es uno de los pilares fundamentales para poder lograr un correcto crecimiento y desarrollo, además de colaborar en la prevención de enfermedades no transmisibles, sus posibles complicaciones y como parte de un tratamiento integral de las mismas. Otro concepto importante, sí, es, bueno, saber a qué nos referimos cuando hablamos de nutrientes, sí, sabemos que los nutrientes son sustancias contenidas y que aportadas por los alimentos, que tienen diferentes funciones en nuestro organismo, se clasifican en macro y micronutrientes según la necesidad que requiere nuestro organismo. Dentro de los macronutrientes encontramos a los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas,
y dentro de los micronutrientes hacemos referencia a las vitaminas y los minerales. Es importante entender que suelen aparecer complicaciones tanto por carencia o por exceso, tanto de macro como de micronutrientes, ¿sí? Durante la vida. Bien, Bueno, ahora ahora continúo yo. Bueno, vamos a hablar, Mica ya hizo toda introducción de concepto y definición de no transmisibles, que comparten factores de riesgo, hizo referencia al concepto de alimentación saludable y de nutrientes. Ahora yo les voy a presentar una herramienta que se llama Salud a tu plato. ¿Alguna o alguno conoce esta gráfica? ¿Ha escuchado Salud a tu plato? Que es el plato de la provincia de Buenos Aires. Está bien si dicen que no, pero si alguien lo conoce, que levante la mano, que ponga un emoji, que ponga algo, o que active el micrófono. Sí, abran el micrófono, no pasa nada, chicas. Igual sí, Sí, Natalia, es pula ese plato, sí. ¿no? Bueno. Ese plato. Natalia nos arenga que sí. Buenísimo. Bueno, yo les cuento. Salud a tu plato. Es un plato de la provincia de Buenos Aires, confeccionado por el área de nutrición comunitaria, que somos parte de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio. Lo comenzamos en 2022, 2023, en 2024 logramos salir con su material ya diseñado, está colgado en la página web del Ministerio, así que invitamos a todos y todas a que puedan chusmearlo, a que puedan leerlo, a que lo conozcan, quienes no lo conozcan, y ojalá que lo empiecen a usar en el territorio, sobre todo los y las que hacen actividades referidas a alimentación y nutrición. Bueno, es una gráfica que es un plato, tiene dos versiones, una versión para población adulta y una versión para niños y niñas, y el objetivo fue creado para realizar educación alimentaria por parte de los equipos de salud. No es un material que se entrega directamente a la población, sino que estos equipos de salud de diferentes disciplinas, en diferentes ámbitos laborales, que realicen educación alimentaria, ya sea en talleres, en consultas mano a mano, en un consultorio particular, en un consultorio de un CAPS, en un hospital, en una plaza, en una escuela, en un centro de jubilados, en un centro de fomento, o diversidad de espacios donde puedan realizar sus trabajos y se hable de alimentación, puede ser utilizado. Como le dije, es una herramienta que tiene estas dos versiones, que está el plato dividido en cuadrantes, habla de cantidades y de grupos de alimentos, así que bueno, ahí vamos a ir desarrollando un poquito. ¿Vas a la próxima a mí? Este es la tapa del cuadernillo, porque están las dos gráficas, versión adulta, versión niños y niñas, y hay un cuadernillo como una guía que viene a complementar toda esa información que está buenísima que sepamos quienes realizamos actividades de alimentación y nutrición hacia la población. Este cuadernillo tiene recomendaciones, tiene tips, tiene recetas, habla uno por uno de los grupos de alimentos y cuenta los beneficios, los aportes, no sé, por ejemplo, cuánto tiempo tengo que poner en remojo las legumbres, cómo se activan las semillas, cuáles son las frutas y verduras según la estación. La verdad que tiene un vocabulario muy sencillo, como un criterio unificado para hablar de alimentación hacia la población bonaerense. Nosotras nos guiamos de lo que son las guías alimentarias para la población argentina, que son las guías que cada país tiene para hablar de estándares de alimentación y nutrición. Nosotras nos basamos en ellas. Hace mucho que nos actualizan y nosotras había algunas cosas que queríamos como mejorarlas, potenciarlas o situarlas a lo que es la población de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, fue un trabajo bastante arduo, pero bueno, muy lindo, muy bien aceptado, lo seguimos difundiendo ya con 2 años en vigencia de este material, porque creemos que la verdad que está muy piola para hacer educación alimentaria y para hablar de alimentación. Bueno, este cuadernillo también está disponible en la página web, así que quien quiera visitarlo, súper encantadas. Y bueno, y algo no menor es que todas las recomendaciones y demás cuestiones e información también tienen que ver con que se contemplen los gustos, los hábitos, las distintas culturas. Sabemos que la provincia de Buenos Aires, con sus 135 municipios, geográficamente y en diversidad y en variedad tenemos de todo, así que está bueno que estos equipos de salud que pertenecen a los distintos municipios lo puedan también adaptar a los accesos, a las situaciones, a las dimensiones de las personas, así que bueno, está muy lindo y las invitamos a que lo puedan chusmear. La otra.
Bueno, y dentro de Salud a tu plato, este cuadernillo, y de este plato que veíamos, acá dividimos por cuadrantes cada uno de estos grupos de alimentos, que ahí Mica explicó a qué nos referimos cuando hablábamos de macronutrientes, que decíamos que eran las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, los micronutrientes que decíamos que eran las vitaminas y minerales. Bueno, ahora vamos a ir explicando un poquito más la importancia de cada uno de ellos, que esto también en el cuadernillo está súper bien explicado. Primero mostramos ahí en la mitad del plato, que nos muestra una mitad del plato con verduras, ¿sí? El plato dice verduras crudas y o cocidas. El grupo de verduras sabemos que es súper importante, que tratamos de que en lo posible sabemos la cuestión social y de vulnerabilidad y de acceso con los alimentos hoy por hoy, porque no somos ajenas a la realidad y a la situación actual, pero siempre recomendamos, si se puede, tanto en almuerzo o en cena, pueden incorporarse algo de verduras, ya sea crudas o cocidas. Es un grupo que nos da vitaminas, nos da minerales, nos da antioxidantes, nos da agua, nos da fibra, ¿sí? Este concepto de fibra que lo hemos escuchado para nuestra salud digestiva e intestinal. Así que bueno, en lo posible, si esa mitad del plato, tanto en almuerzo como en cena, puede tener algo de verdura, priorizamos que, ahora en frutas también lo vamos a decir, que siempre sean de estación. En este caso estamos hablando las de otoño e invierno. ¿Por qué elegimos estación? Son más económicas, están más disponibles, podemos comprarlas en ferias barriales, a productores locales, que quizá también sean un poco más económicas y hay disponibilidad de ellas. Así que bueno, esta es la recomendación de las verduras, y en todas sus variedades y colores, porque cada una, de acuerdo a su color, aporta diferentes vitaminas y minerales. Entonces, cuando preguntamos o cuando promovemos el consumo, no es solo quizá tomate y lechuga o zanahoria, que son las más comunes o lo que nos suelen decir, sino que está bueno ir explorando verduras nuevas. No solamente verduras, es una ensalada, ¿sí? O es combinar crudas con cocidas, es en un guiso, en un revuelto, en un relleno de empanadas, de tarta, en una hamburguesa, en milanesas, ¿sí? Son muy versátiles para muchas preparaciones, hasta podemos ponerle a un omelette a la mañana, a alguna verdura, algún sanguchito, ¿sí? Tratemos de incorporarlas todo lo que podamos. El siguiente cuarto, ahí hablamos de la mitad del plato, uno de los cuartos habla de las proteínas. Las proteínas son un grupo muy importante también dentro de estos macronutrientes. Macro significa porque los necesitamos en mayor cantidad, ¿sí? Y las proteínas son las encargadas de formar, de reparar y de mantener nuestros tejidos. Siempre decimos nosotras que son como esos ladrillitos que nos ayudan a esta construcción de los tejidos. Y tenemos de tipo animal y de tipo vegetal. Las de origen animal son las que todos conocemos, que son los diferentes tipos de carnes. Carnes de vaca, de pollo, de cerdo, los pescados. También tenemos dentro de este grupo animal a los huevos, a los lácteos. Y también hay proteínas de origen vegetal, que esto es un concepto que incorporamos nosotras con la elaboración de esta gráfica, de este plato, que no estaba en las GAPA, el concepto de proteínas de origen vegetal, que están sobre todo en las legumbres. Con legumbres hacemos referencia a porotos, garbanzos, arvejas, lentejas, soja, y tienen mucha proteína, también tienen hidratos de carbono, las legumbres, tienen fibra, y somos las defensoras de las legumbres con las chicas porque son un alimento económico, rendidor, es un alimento que suele estar muchas veces en los bolsones o en las cajas de alimentos que se entregan en comedores, o quizá ayudas de los distintos municipios o en clubes. Y no solamente, las que más conocidas son las lentejas, quizá en un guiso. Entonces tratemos de promover que existen otras, que se pueden hacer hamburguesitas, que se pueden comer ensaladas, que se pueden hacer hummus, que se pueden hacer preparaciones también dulces, un budín con chocolate y lentejas o con porotos, ¿sí? También cosas dulces, o sea que son versátiles, tanto en versiones dulces como saladas. Así que para nosotras las legumbres es el superalimento y lo super promovemos. Y el otro cuarto de referencia a los cereales y granos. Y este es el grupo que nos da energía, ¿sí? El grupo donde están todas las harinas. Eso cuando escuchamos de dejo las harinas, no,
hay que seleccionar qué tipo de cereales consumimos, ¿sí? Acá están todos los tipos de harinas, obviamente la harina de trigo, la harina integral, o sea, trigo, avena, cebada, centeno, maíz. Acá está el grupo de las pastas, papas, arroz, fideos. Y también en este grupo tenemos a lo que se llaman las verduras feculentas, que son, si yo hablo muy rápido me dicen, que son la papa, la batata, el choclo, la mandioca y el boniato. No están en el grupo de las verduras porque su composición es mucho más parecida por la cantidad de hidrato y almidón que tienen a los cereales que a las verduras, que quizá no, que tienen más agua, más fibra. Entonces, cuando preguntamos si se consumen verduras, a excepción de la papa, que sabemos que la papa es lo más consumido en nuestro país y en nuestra provincia, la dejamos por fuera porque realmente cuando preguntamos verduras queremos saber de otro tipo de verduras y no de la papa. La papa, por esto, pertenece a este grupo dentro de los cereales. Pero es el grupo que nos da la energía, el grupo con el que necesitamos también arrancar el día, ¿sí? Entonces, por eso en el plato pusimos que quizá preferimos pastas o harinas de tipo integrales, ¿sí? Que proveen más fibra, y que, por ejemplo, un plato de fideos o de pastas siempre está acompañado con algo de verduras, ¿sí? No sea solo, como que lo hacemos un poco más nutritivo, nos hacía mucho más, y hacemos un plato mucho más completo. La otra misma. Bueno, después tenemos, eso es el plato. Por fuera, si después volvemos a la imagen, por fuera tenemos distintas imágenes que hacen referencia a las frutas, a las grasas, y ahora voy explicando cada una. En el caso de las frutas, es muy parecido a las verduras. Recomendamos que se consuman en lo posible, si se puede, de 2 a 3 frutas por día. Si están bien higienizadas y se pueden consumir con su cáscara, mucho mejor, porque la fibra se encuentra en las cáscaras, en las pieles, en los tallos. Entonces, priorizamos, si está bien higienizada, que podamos comer todas las frutas que se puedan con su cáscara. Y también lo mismo que las verduras, tratemos de variar en color, ¿sí? No nos quedemos solo con la mandarina, solo con la manzana, tratemos de probar distintas frutas, y como dije, lo mismo que las verduras, también siempre priorizamos las que son de estación, ¿sí? Bueno, también súper versátiles, no solamente como la fruta entera, sino en postres, en verano en algún jugo, en algún licuado, en ensaladas de frutas. Con respecto a otras de las imágenes, hace referencia a las grasas. Y acá también es un grupo como las grasas son todas malas, demonicemos a las grasas, y no es así. Las grasas es otro de los macronutrientes importantes que necesitamos, también nos da energía, colabora mucho con la salud cardiovascular. Tenemos que hacer acá una referencia a lo que hablamos como de grasas de buena calidad. Nosotras promovemos el consumo de lo que son los aceites en crudo, ¿sí? O sea, sin cocción, o sea, sin fritura. Sabemos que quizá muchas veces cuando preguntamos, la fritura es un método de cocción muy prevalente en los barrios, en muchos municipios. Lo mismo que, bueno, el consumo, ahora me estoy spoileando, pero el consumo por ahí de jugos o de bebidas saborizadas. Entonces, promovemos, como dije, el consumo de los aceites en crudo, sin la cocción, para condimentar, un chorrito para condimentar ensaladas, para poder poner en alguna asadera, para alguna cocción que se va a realizar. También dentro de este grupo de grasas encontramos a los frutos secos, como los maníes, almendras, nueces, la palta, las semillas, ¿sí? Las semillas son un grupo muy importante, que también tienen vitaminas, tienen minerales, tienen grasas buenas, ¿sí? En el cuadernillo habla de cómo activar las semillitas, que se pueden activar con el calor, que se pueden activar con el agua, que están muy buenas hasta para condimentar también, para mezclar con distintas preparaciones. Las aceitunas también están. Y bueno, dentro de los aceites, el aceite de oliva es como el que se lleva el premium de los mejores, pero si no, siempre recomendamos, si es maíz o de girasol, que sean aceites puros, que no sean mezclas de aceites. Y con respecto al icono de disminución de la sal y reemplazar por otros condimentos, sabemos que en Argentina hay un exceso de consumo de sodio, de sal agregada, pero que duplica a lo recomendado. Estoy hablando de la sal de mesa que se agrega en las preparaciones cuando estoy cocinando, o que se agrega al plato servido una vez en la mesa.
Eso, la recomendación debería no ser más de una cucharadita de té, que tiene 5 gramos, eso por día. El tema está que nosotros este consumo digo que lo duplicamos porque hay algo que no muchas veces se habla y es el concepto de sal oculta. Los alimentos ultraprocesados, o sea, todo lo que es empaquetado, todo lo que compramos en el súper, como galletitas dulces, saladas, snacks, aderezos, fiambres, embutidos, no sé, los nuggets de pollo, las papitas de carita, todas esas cosas que vienen prefritas, todo eso tiene exceso de sodio, de grasa y de azúcares también muchas veces. Entonces, si además nosotros cocinamos y condimentamos y agregamos mucha sal a nuestras comidas y tenemos una frecuencia de consumo elevada de estos productos que ya de por sí tienen un exceso de sodio, más allá de que tengamos o no presión elevada o hipertensión arterial, no está bueno, es muy perjudicial para la salud, y sabemos que, como contaba Mica al principio, es predisponente de las no transmisibles, de las cardiovasculares, de las cerebrovasculares, de diabetes, de enfermedades renales. Así que lo ideal sería reemplazar con condimentos naturales. Ahí pusimos un par, esto es lo que les guste a cada uno, ¿sí? Orégano, pimentón, canela, ajo, pimienta, tomillo. Y si no, también empezar a condimentar más con lo que decimos como alimentos condimentos, el morrón, el puerro, el verdeo, la cebolla, ¿sí? Y también el tema de reducir el consumo de sodio, a lo mismo que el azúcar, siempre decimos que es una cuestión de paladar también, y es un proceso. Obviamente que alguien que consume o que le agrega mucha sal a la comida, de hoy para mañana no lo va a cambiar, pero si nosotros hacemos sugerencias, si no damos órdenes, si explicamos los beneficios, si ofrecemos alternativas, si mostramos que se puede condimentar de otra manera, este paladar de a poco se va a ir acostumbrando hasta que vayamos reduciendo. Es lo mismo con la sal que con el azúcar. La siguiente. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Genial. Bueno, otra de las imágenes importantes que también están rodeando a nuestros platos es el vaso de agua. Hacemos referencia a la hidratación. El agua como bebida principal de hidratación para todos y todas, independientemente de nuestras edades, metabolismos y lo que sea de actividades que hagamos, el agua como bebida principal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita mucha agua para funcionar. Entonces, acá un poco también puede llegar a funcionar como el azúcar y la sal. Si hay gente que no está muy acostumbrada a tomar agua, bueno, también debe ser un proceso. Muchas veces la gente dice, el agua no me gusta porque no tiene gusto a nada, porque no la paso. Bueno, al principio se puede utilizar, no sé, un poquito de jugo de limón, de naranja, alguna hojita de menta, de jengibre, como para ponerle un poco más de onda para quien no está acostumbrado o acostumbrada a tomar agua. Pero es muy importante que podamos tomarlo como un hábito para hacerlo todos los días, esto de tener una botellita cerca, de obligarnos quizá a veces a tomar agua en momentos, o percibir si en el momento de las comidas realmente se está tomando agua. Otro de las imágenes hace referencia a la sustentabilidad. Esto es algo que nos pareció como muy lindo, porque desde el lado de la alimentación, más allá del cuidado y del compromiso con el ambiente, que Mica también lo decía, también hablamos desde el lado de la reducción del desperdicio del alimento. Hablamos de poder aprovechar al máximo los alimentos, de reutilizar todo el alimento, por decirlo de alguna manera, de, por ejemplo, no sé, utilizar las semillas del zapallo, de las hojitas de distintas verduras, las pencas de la selga, como de tratar de usar todo, reducir esto, bueno, y contribuir con esto, con las producciones y con la mejora del ambiente. Y algo que no tiene relación directa con lo alimentario, que es lo nuestro, pero Mica cuando empezó hablando, hablábamos de una salud integral, no podemos dejar de hablar dentro de estos pilares que consideramos importantes, tanto para la promoción de la salud, para prevención de enfermedades, y también, como dijo Mica, como parte del tratamiento de las mismas si están instaladas, es un estilo de vida activo. Acá no nos referimos a que ahora todos tenemos que salir y hacer un deporte 3 veces por semana en el gimnasio, porque quizá no sea posible para todos y todos, por acceso o por distintas cuestiones, pero sí empezar a tener movimiento en nuestras vidas.
empezar a hacer caminatas, empezar a salir al aire libre. Ustedes que por ahí están en territorio y conocen espacios, no sé, en las plazas, en los parques, en mismos centros de salud, como dije hoy, en algún CEF, en algún centro de jubilados, en algún centro de fomento, que cada vez, no digo en todos los lugares, pero cada vez hay más. Justo el otro día leía que acá en La Plata había varias opciones de actividades gratuitas, sobre todo para personas mayores también hay mucho. Está bueno que también ustedes los puedan promover, sobre todo si es alguien que se encuentra sin hacer actividad y que necesita esa actividad quizá como forma de su tratamiento. Está bueno que lo podamos promover y que podamos acompañar. Bueno, esta diapo muestra los materiales gráficos del área, que como dije al principio, como Salud a tu Plato, están todos colgados de la página web del Ministerio. Ese QR los lleva directamente a escanear toda la página, si no, ahí está la página abajo, y bueno, de ser necesario también les podemos compartir la presentación, o nos escriben y pasamos, igual al final va a estar el mail del área, así que cualquier duda o algo nos pueden escribir. Hay muchos materiales ahí que se muestran, los que tienen un color como más turquesita son una línea de plan día que se llama Derecho de Identidad Alimentaria, que la hicimos con las chicas para trabajar prevención de sobrepeso y obesidad infantil en entornos escolares. Esto fue prepandemia, y justo ahí que nos agarró un poco la pandemia. Son materiales muy, muy lindos para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un recetario que también va de la mano con todo lo que venimos diciendo, con recetas con pocos ingredientes, recetas fáciles, con alimentos que sean de estación. Promovemos que se cocine en casa, que se invite a los más chicos. Después tenemos, hablando de sustentabilidad y demás, tenemos un manual de huerta, de cómo realizar una huerta agroecológica, ya sea, no sé, si tengo maceta en un balcón, si tengo un pedazo de verde en casa, si la quiero proponer para el centro de salud, para el centro de jubilados, para el cole, está muy piola. Y después tenemos afiches que los hemos entregado en las regiones sanitarias y en varios centros de salud, también con recomendaciones de alimentación y nutrición. Bueno, después también hay muchísimas otras recomendaciones por diferentes grupos etarios. Tenemos un recetario para personas con diabetes y sus familias. También tenemos un recetario que hemos trabajado con la gente de Acumar, de la cuenca Matanza-Riachuelo, para disminuir la absorción de metales pesados. Y en el 2024 hicimos un recetario en conjunto con el área de envejecimiento saludable y personas mayores que pertenece a la misma dirección que nosotras, en donde los propios y propias personas mayores pudieron plasmar una receta. Era como algo que les recordara a su infancia, a su vida, que pudieran traer ese recuerdo a través de la comida, y lo plasmamos, y hay una representatividad de esas personas de las 12 regiones sanitarias. Así que fue un trabajo muy lindo en conjunto con los dos programas. Y bueno, y obviamente Salud a tu Plato, como ya les conté, que también se encuentra disponible en la página web. Bueno, y en relación a que nos comentaron, creo, a ver, no equivocarme, que la gran mayoría de ustedes son promotores y promotoras y que ya vienen trabajando en el territorio, en distintos municipios, se nos ocurrió como hacer esta pregunta de qué podemos hacer para colaborar con la comunidad en pos de contribuir con estos entornos que decía Mica hoy, saludables, y pensamos alguna serie de ítems, de propuestas, de ideas, que también lo podemos ir construyendo juntos y juntas, y me gustaría que levanten la mano o intercambien o a ver qué les parece. Son ideas como bastante como básicas, por decirlo de alguna manera, o generales, no básicas, generales, que obviamente esto se adapta según contextos, posibilidades y demás. Pero bueno, hablamos de, esto es algo muy importante que lo hablamos siempre con las chicas en el área, que también no es estrictamente alimentario y nutricional, pero nos parece muy importante promover los controles de salud anuales. Nos pasa que muchas veces uno se acerca a los centros de salud, a los hospitales, ante una enfermedad, ante una dolencia, o quizá cuando son muy chiquititos los niños y niñas sí está muy, muy aceitado el tema de los controles. Quizá ya después, segundo y tercer grado,
empiezan a disminuir, y eso también, no me quiero meter, pero bueno, tiene mucho que ver también con la disminución de la baja de la vacunación y demás. Entonces, nos parece súper importante en esto que nosotras hablamos de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, que una vez por año podamos concurrir al centro de salud, a la salita, al hospital, a lo que tengamos más cercano, para eso, para controlar cómo está nuestra salud, precisamente porque cuando hablamos de no transmisibles, muchos signos y síntomas también son silenciosos. Entonces está muy bueno que podamos tener ese control y decir, bueno, listo, este año está todo bien, genial, pautas de alarma, pautas de control, seguimos así, o tengo que mejorar con esto, pero nos parece súper importante que ustedes desde el lado de la promoción de la salud y de la territorialidad lo puedan también promover para que realmente se acerquen y los hagan. También hablamos de la importancia de la compra de alimentos frescos, bueno, esto ya lo dije, sobre todo con las frutas y las verduras, que sean de estación, que podamos comprar esos productores locales, esas ferias barriales, también que estamos contribuyendo con ese trabajo, que podamos, bueno, esto de la actividad física que dije recién también, que recién lo dijo Laura, que podamos promover espacios que sean libres de humo, y que haya un consumo responsable de alcohol en gente adulta y nulo en niños, niñas y adolescentes, en personas embarazadas, gestantes. También nos parece súper importante, hablando de salud integral, la disminución de la exposición a las pantallas y esto de la relación quizá con la falta de actividad física. No sé, yo ya tengo 43 años y, bueno, Mica un poco menos, pero Mica es de Bransen y es más como pueblo, y nuestras infancias han sido en la plaza, con los amigos, jugando a la pelota, jugando en el parque, andando en bici, y quizás muchas de esas cosas hoy se han perdido. Entonces está bueno que se le pueda hablar a las familias de esta forma también que dije, como de sugerencia, de empatía. Ustedes que por ahí que conocen a la comunidad y saben sus necesidades, está bueno esto de crear espacios que sean más lúdicos y más recreativos y podamos sacar a los niños y niñas de tanta exposición y muchas cosas que andan dando vuelta en redes. Así que bueno, lo relacionamos con ese lado, siempre desde el lado de la salud, de promoción de la salud. Bueno, también hablamos de acciones que vayan en pos del cuidado ambiental, del reciclado, de mantener los espacios verdes, por eso les nombraba el manual de huertas, que está muy lindo. Bueno, el agua segura como fuente principal. Acá sí hay muchos vecinos, vecinas que no tienen agua potable, está bueno que les podamos explicar cómo se potabiliza el agua, hasta que podamos hacer un taller explicando realmente, porque quizá uno a veces entrega un folleto, esa persona puede no saber leer o no entender, entonces por ahí parece pavo, pero no. Hacer un taller que se explique cómo se potabiliza realmente el agua para que esa persona realmente lo pueda después realizar en su casa. No me parece tampoco menor hablar de las horas de descanso y del sueño, tanto para nosotros como adultos como para las niñeces. Es muy importante poder descansar. Se recomienda, yo tengo una compañía que ha habido una capacitación, se recomiendan hasta en adultos hasta 9 horas por día, ¿sí? De descanso nocturno, que creo que si preguntamos nadie lo llega a esas horas, pero bueno, sabemos que vivimos con un estilo de vida, con un ritmo muy acelerado, preocupados, con muchos trabajos, pero bueno, también es importante ponerlo en agenda y priorizarlo. Y también que todas estas cosas que estuvimos hablando tengan una mirada que sea inclusiva, que sea situada, ¿sí? Que sea de acuerdo a las cualidades de cada población, de cada barrio, a las costumbres. Así que bueno, eso nos pareció a nosotras como propuestas, quizá ustedes que están en el territorio propiamente dicho y que conocen a esos vecinos y vecinas tienen algunas otras o nos quieren contar alguna experiencia. Pero bueno, eso es lo que les trajimos hoy y les dejamos, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuestro mail, que es el mail de arianutricioncomunitaria@gmail.com, que nos pueden escribir para dejarnos un comentario, una sugerencia, si no encuentran los materiales, si nos quieren contar en qué vienen trabajando. Así que bueno, muchísimas gracias. Genial, Guada, Mica, muy bueno. Y aprovechemos igual, más allá del contacto que dejaron ahí en el mail, aprovechemos el espacio, porque esto seguramente
Sí, si tienen ganas de contarnos qué por ahí qué actividades, qué cosas vienen haciendo en el territorio, o qué demanda tal vez, porque también hay una realidad, los promotores son quien más andan por el territorio, son quien más hablan con la gente se referencia mucho con los promotores y generalmente por ahí, en los pueblos, mucho más. Qué dudas, qué consultas, por ahí qué problemáticas principalmente están viendo en lo que respecta a alimentación a nivel territorial. Todos estamos al tanto de la inseguridad alimentaria, el bajo o nulo acceso al alimento, y un poco con esto de Salud a tu Plato, lo que nosotras un poco queremos también es que la gente o la población aprenda o pueda entender que alimentándose mejor con lo que tiene, puede prevenir el desarrollo de patologías o muchas veces mejorar los tratamientos, que implica esto, que tal vez tengan que consumir o tomar menos medicación, que no dependan tanto de, no sé, en lo que es hipertensión arterial, generalmente es como que, bueno, listo, con la pastillita ya se resolvió. Y muchas veces cambiando algunas cuestiones de la alimentación, esto, reemplazando la sal por condimentos, prestando atención en las etiquetas, ¿sí? También somos una sociedad que todo lo empaquetado predomina en nuestra alimentación, es la realidad, porque nos resuelve, porque es más fácil abrir un paquete de fideos y tirarlos en el agua que tener que andar lavando el tomate, la lechuga o cocinando un brócoli. Entonces, bueno, que también que la gente empiece a ver desde el lado de, che, a través del plato yo puedo darle salud a mi organismo, es un trabajo de todos y todas. Genial. Bueno, a ver, ¿alguna compañera que se anime a comentar algo, levantar la mano, prender el micrófono? Sin miedo, acá no hay preguntas correctas, incorrectas, acá hay sin miedo, todo, es más, todo lo que también les pasa a ustedes en el territorio, a nosotras nos sirve de insumo para poder pensar también acciones a futuro, pensar de dispositivos, pensar si son necesarias más capacitaciones, si son necesarios más materiales y demás. Salud a tu Plato y el cuadernillo que acompaña Salud a tu Plato está pensado un poco con esa lógica de que uno no necesariamente tiene que ser nutricionista para hablar de alimentación, pero tratamos de unificar un poco criterios. Si no es que ustedes van a ir a dar un plan de alimentación, pero por lo menos poder darle recomendaciones acertadas a la población, entendiendo también de que de alimentación habla todo el mundo, en internet, en todos lados hay un montón de información, entonces esto, poder unificar criterios, todos hablar el mismo idioma, por ahí es una forma de que las personas no estén tan confundidas con tanta información también. Sí, y estaba interesante lo que planteaban con respecto a algunos alimentos, sobre todo secos, que no sabemos cómo cocinarlos, que muchas veces comentaban esto, ¿no? Que a veces vienen algunos bolsones, y después, ¿qué hacemos con esto? Y está bueno como propuestas alternativas de recetarios que económicamente son más accesibles y que con cierta creatividad podemos hacer cosas muy ricas y muy accesibles y que nos alimentan. Había por ahí en el chat un comentario, a ver. Agregar ensaladas, dice Claudia, y legumbres en el plato. Sí, muchas veces es esto, no solo porque uno, o en el común de la población está como, me quiero cuidar, o el que se quiere empezar a cuidar, y es sí o sí es el churrasco con ensalada, es como que está muy arraigado eso, está como muy, muy internalizado. La verdura no necesariamente tiene que ser ensalada fría en invierno, porque hace frío. Con el cuadernillo hay recomendaciones o sugerencias o cuestiones así alternativas para poder replantear los platos y que sigan siendo completos, saludables. Conocer también qué programas alimentarios están vigentes en los municipios también es una buena estrategia.
¿sí? Saber si existe el servicio de alimentación escolar, si desde el municipio se entrega algún tipo de asistencia alimentaria, ya sea en forma de tarjeta o ya sea en forma de bolsones o de cajas. Eso también, el conocer qué productos se están brindando, también colabora para que uno pueda darle mejor información a la población. Ahí Juan levantó la mano y creo que... Buenas. Sí. ¿Me escuchan? Perdón. Sí. Bueno, ahí en el chat subí un link, un enlace. Bueno, yo soy Juan, soy uno de los docentes acá del curso. Muy interesante, la verdad, que la temática de alimentación es muy compleja, digamos, por muchos aspectos que ya fueron nombrados por la compañera, pero bueno, el acceso al alimento, las dificultades del acceso al alimento, el alimento sano, de calidad, digamos, es un contexto complejo también para hablar de alimentación saludable cuando en definitiva a veces falta el alimento en general, ¿no? Pero más allá de eso, obviamente que hay que marcar, digamos, una línea de qué es la alimentación que le favorece, digamos, el desarrollo de los seres humanos. Y bueno, dejé un link para que conozcamos, que los estudiantes conozcan a Miriam Gorban, que es una referente a la hora de hablar de alimentación, y es bueno, ella falleció el año pasado, pero bueno, ella fundó la Cátedra de Soberanía Alimentaria en la UBA, y me gustaría que la conozcan. Ahí hay un enlace a un momento de ella está en una escuela secundaria, que hubo denuncias de fumigación, y ella da ahí una charla de unos 10-15 minutos. Me parece que es muy potente y muy, muy útil, digamos, para complementar lo que fue dicho en esta clase y como para que también conozcan a este personaje que es un referente a la hora de hablar de alimentación saludable y de soberanía alimentaria en la Argentina y en Latinoamérica. Así que nada, muchas gracias y la verdad que me pareció muy buena la clase. Muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, con las chicas tuvimos el honor de haber participado de actividades y de charlas junto con Miriam, y la verdad que grosa, y vos totalmente autorizada y calificada para hablar del tema. Así que los que no la conozcan, sí, invitamos también a que lean cosas de ella. Bueno, el Ministerio de Ambiente tiene un programa de huertas que se llama Quita Gorban. Ya que nosotras hablamos de nuestro cuadernillo, bueno, está el programa, ministerio con el que además tenemos articulación y contacto dentro de la Mesa Provincial de Alimentación que tenemos dentro del ministerio. Somos 7 ministerios de la provincia de Buenos Aires, donde hablamos de políticas públicas en torno a la alimentación y la nutrición, y ver cómo podemos articular y qué cosas se pueden generar en conjunto en pos de la mejora. Así que, bueno, gracias Juan por el aporte. Chicas, bueno, muchas gracias por toda la data, también a Laura, por toda la información. Me parece que es sumamente importante poder pensar esto en 2 dimensiones, ¿no? Como la misma cara de una moneda, que tiene que ver con la alimentación saludable y la soberanía alimentaria de la mano, ¿no? Poder pensarlo, la dimensión política de la alimentación, más en este contexto donde hay hambre, concretamente. Esta es la situación en la que estamos atravesando. Y sí, retomando, ¿no? La línea que tiene nuestra provincia tiene que ver con la ampliación de derechos y con las políticas públicas, pero el programa Pro Huerta de Nación fue totalmente desfinanciado, no existe más, y eso es lo que llevaba a todo el país esta perspectiva. Creo que eso, vas a cualquier pueblito de Argentina y llegó este programa y había una huerta, y es lamentable. Creo que siempre, últimamente todas las clases terminan problematizando el contexto, pero bueno, es así, hay que poder pensar este momento de manera situada, estas políticas, esta mirada en relación a los problemas complejos de salud, siempre pensando en la salud como ese movimiento para estar mejores. Y creo que, bueno, el movimiento para estar mejores es pudiendo dar la discusión de qué queremos como Estado, cuál es el Estado, cómo queremos que esté el Estado en estas políticas también, en políticas de sensibilidad tabática, políticas de alimentación. Tenemos que preguntarnos qué rol debe ocupar el Estado, más allá de lo que pueda hacer la persona, ¿no? Hay que poder pensarlo desde ahí. Como reflexión, muchísimas gracias a las compañeras que estuvieron hoy con tanta dedicación y compromiso pensando
y compilando toda la información que va a quedar, por supuesto, en la bibliografía, estos 2 PPTs con mucha data. Me parece que es un buen empujoncito para empezar a llevar al territorio todas las dimensiones que fuimos atravesando hoy. Quiero volver a decir lo que dijimos al principio de la clase, porque hay mucha gente entrando tarde y nos estamos dando cuenta. No, digamos, entendemos que hay mucha gente que entra pasada las 2:30 o a las 2:30 y nosotros recordamos por ahí que estamos arrancando más o menos a más tardar 2:10. Es decir, volvemos a renovar este contrato pedagógico haciendo la cita 2:10, teniendo ¿Verdad que se corta? Ay, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, se le cortó el internet. Se entendió el mensaje igual. En resumen, mío, para recordar lo que decía Mikey, recuerden que la clase está citada a las 2 de la tarde y a más tardar estamos empezando 2:10, 2:15, y hay gente que está ingresando 1 hora más tarde. Así que por favor les pedimos para los pocos encuentros que quedan, porque realmente son muy pocos, digo que debe quedar, que nos queda junio y un par de semanas de julio, vengan a horario, para aprovechar sobre todo, todo este contenido que se dio hoy, y se va a volver a dar, y nada sabe que la clase queda grabada. Ay, Juan, es doble, perdón. Juancito, ¿querés silenciar el micrófono porque me escucho doble? Ahí estamos. Más allá de que este contenido queda guardado y que lo vamos a ir subiendo, lo vamos a estar subiendo, nada, no es lo mismo estar acá presentes, pudiendo tener a las compañeras acá hablándonos y contestándonos las dudas y pudiendo nosotros sacarnos las dudas. Así que aprovechen y conéctense a horario. Eso por un lado. Y ahora no recuerdo cuál era lo próximo que tenemos que comentar. La semana que viene va a ser una semana de repaso, ¿sí? Como hacemos con todos los módulos, porque esta fue la última clase del módulo 4, creo que eso no se lo dijimos, pero para que lo sepan, esta fue la última clase del módulo 4, así que la semana que viene vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue el módulo 4, y vamos a estar habilitando la AIO, la actividad integradora obligatoria, que corresponde a este módulo. Bien. Nada. Estoy, gracias. Ahí está, amiga, no pasa nada, ya retomamos. Censura. No, fue. Se te cortaba todo. Bueno, pará. ¿Qué más? Que me estoy olvidando. No, ahí está eso. Tenemos AIO número 4, última, esta es la última semana, la última clase, y clase que viene, clase de repaso y presentación de la AIO. Y repetimos el compromiso con el horario para poder aprovechar al máximo este rato que tenemos. Sí, con respecto al tema del horario, me parece que básicamente fueron entrando siempre a horario. Estos son los últimos 2 encuentros, nos fuimos dando cuenta de eso. También tiene que ver con aflojar a último momento, último tramo, digamos, del curso, cosa que suele suceder. Así que le pedimos especial atención al tema de los horarios y nada, para poder volver. Nada, eso con más fuerza. Y retomando un poco el tema de las capacitaciones que tuvimos hoy, nada, falta de Estado, organización comunitaria, eso es una buena consigna, ¿no? Cuando falta el Estado tiene que haber más y mejor organización comunitaria, así que nada, quería dejar como esa consigna, nada más. Bueno, siendo las 4 de la tarde, creo que empezamos a redondear el encuentro. La mayoría, mañana ya completamos, creo que la mayoría ya está con sus prácticas, y bueno, se vienen las últimas semanas, así que no aflojar más que nunca, que terminamos con todo el hermoso curso. Ya falta poco. Falta poco. Bueno. Nada más. Hasta acá, muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron, y nos vemos la semana que viene. Buenísimo.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Guada, Micaela. Chao, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.